8 de la mañana con 46 minutos, le quedan solamente horas al gobierno del presidente Gabriel Boric y ayer se inició de alguna manera el cambio al interior del Palacio de la Moneda. Esto en la cuenta regresiva cuando también han comenzado a llegar diversas autoridades, otras se despiden en Palacio y también a lo largo y ancho del país. Sí, pues frases como volveremos o nos veremos pronto se han escuchado entre los personeros salientes. Son los últimos honores que la Guardia de Palacio le rinde al presidente Gabriel Boric y que tradicionalmente realiza los lunes. Buenos días. Pero también los últimos que le rindió el ejército en el cambio de mando de la institución. El mandatario dejará el poder en menos de 2 días y las despedidas en La Moneda ya comenzaron. Víctor Ramos fue la primera autoridad en salir de Palacio y lo hizo entre aplausos para entregar el mandato a su sucesor Máximo Pavés. Nos podemos ir tranquilos y entregarle un país mucho mejor del que recibimos a las autoridades siguientes. Así que muchísimas gracias y volveremos. Despedidas en la cuenta regresiva para que la nueva administración de José Antonio Kast llegue a La Moneda. Hoy día es una vocería bien especial porque es mi última vocería. Obviamente, gobernar con vocación democrática es la mejor manera de servir al país, con diálogo, con posibilidad y con capacidad de generar acuerdos. Y lo digo porque eso ha sido y ha tratado de ser también el sello del presidente Gabriel Boric. Fue además el último comité político ampliado y que en esta pasada estuvo liderado por el propio presidente en medio de sus intentos por recomponer las relaciones en el actual oficialismo. Bueno, el presidente relevó el rol de los partidos políticos en la democracia y, por cierto, con diferencias, con críticas, con respeto entre nuestras diferencias, persistir en un proyecto de país que pueda ser representativo del progresismo. Hoy día fue más bien un momento de cierre de este proceso, de poder reconocer el trabajo de coalición que hemos tenido durante este gobierno. Siendo proyectos distintos, fuimos capaces de ponernos de acuerdo detrás de un proyecto común. Menos de 2 días para dejar el poder y el presidente relevó una figura en particular en el marco del cumplimiento del plan de emergencia habitacional, la del ministro de Vivienda Carlos Montes, que lo acompañó durante los 4 años de administración e incluso desde antes que Boric asumiera como mandatario. Tiene seguro muchas experiencias en todos sus años de parlamentario, pero solamente en estos años de ministro, pucha que le tocó duro. Pucha que le tocó duro. Lo acusaron de muchas cosas, muchas veces con infamia. Recordando el caso Convenios, uno de los principales flancos de dicha cartera, Boric llamó a las distintas generaciones a transmitir su experiencia para materializar los avances. Agradezco muy especialmente a mi compañera de vida, Gloria Cruz, por su constante apoyo. En especial le agradezco a usted, presidente, que haya relevado la importancia de la vivienda y de los barrios en su gobierno. Dejo la primera línea, pero no la política. Nos veremos pronto. Gabriel Boric en sus últimos días como presidente también abordó el Plan Nacional de Búsqueda, destacando su importancia e instando a que sea una política de Estado independiente de quien gobierne. Y sepan que el día de mañana, como ciudadanos sin cargo, Jessica, Daniela, Carolina, todos vamos a estar en la misma vereda, en la misma trinchera, luchando juntos por la verdad, por la justicia, por la memoria. Este lunes el presidente firmó el molde de lo que será la medalla presidencial de su mandato, esta vez con una versión en braille. Administración que llega a su fin, el cual se deja ver en los pasillos de Palacio. Un adiós que se acerca a solo horas de cumplir 4 años de gestión. Bueno, y el primer funcionario del próximo gobierno ya asumió sus funciones en La Moneda. José Antonio Kast está preparando también su arribo al Palacio luego de que en la jornada de ayer se cerrara la llamada oficina del presidente electo. Sí, todo esto ocurre tras días de alta tensión con la actual administración, controversias que en las últimas horas al parecer bajaron de intensidad.
Firme apretón de manos y un breve diálogo que marcó el último encuentro entre Gabriel Boric y José Antonio Kast antes del cambio de mando el 11 de marzo. Saludo a menos de 24 horas de la sorpresiva reunión que tras días de polémica bajó la tensión entre el presidente electo y el presidente de la República. Ministro, ¿sería la Teresa del gobierno? El evento de hoy día es el cambio de mando en el ejército, así que vamos a participar en una importante ceremonia institucional. Aunque la relación entre ambas administraciones no es la óptima, el encuentro en La Moneda, que descomprimió la controversia por el llamado cable chino, provocó que este martes se reúnan el futuro ministro de Defensa y el actual titular de la cartera. Encuentro impensado hace algunos días que, aunque no es parte de las llamadas bilaterales, servirá para analizar temas de carácter operativo del ministerio. Creo que es muy importante explicarle desde cómo funciona la caja fuerte hasta todos los papeles exactamente que son reservados. Máximo Pavés va a marcar un hito en los próximos minutos en este traspaso de mando, porque va a ser él la primera figura del gobierno de José Antonio Kast quien va a asumir, ¿no es cierto?, en su puesto como subsecretario del Interior. Si hay una imagen que grafica que el cambio de mando es inminente, es esta, porque la primera autoridad del futuro gobierno ya inició sus funciones en La Moneda, en donde revisará y firmará los primeros decretos del periodo Kast. ¿Puede conversar con nosotros también un poco con qué ánimo llega para asumir este cargo? Bienvenido, y es una tremenda muestra de esta tradición republicana, de cómo funciona en Chile el traspaso de mando. Estoy muy contento. Max sabe que tiene todas las facilidades y todo lo que necesite, así que todo va a salir bien. Pavés minutos después se comunicó con el presidente electo, a quien le informó de su arribo. Uno que marca el comienzo del fin de la llamada oficina del presidente electo, la OPE. Así comenzó a desmontarse dependencias que Kast y su equipo utilizaron desde que lograron el histórico triunfo en la elección presidencial. Tenemos una reunión con la ministra de Seguridad, mañana también, vamos a trabajar hasta mañana y el miércoles seguiremos trabajando. ¿Se va esta semana al norte? Sí, muy prontito. El vicealmirante en retiro Alberto Soto se convertirá a partir de este miércoles en el comisionado presidencial en la macro zona norte, y en esa condición será uno de los primeros funcionarios que saldrá a terreno tras el cambio de mando, despliegue que también contemplan otros miembros del gabinete Kast. ¿Está preparada para mañana? La futura primera dama también se despidió de la OPE y, en un simbólico gesto para el nuevo gobierno, se alista para vivir en La Moneda desde el mismo 11 de marzo. La mudanza se realizará esa misma jornada, ya que por ahora el Palacio Presidencial se prepara solo para el cambio de mando. Presidente, sus últimas palabras, por favor. ¿Está listo para el miércoles? Vamos muy bien. Muy bien, vamos en La Moneda. Perfecto. Este martes en Palacio Cauciño, el presidente electo se reunirá con los representantes de los países que participarán en el cambio de mando, entre ellos el presidente de Bolivia y el rey de España. Durante el día presentará su renuncia como militante del Partido Republicano y afinará su primer discurso, que como mandatario pronunciará frente a la Plaza de la Constitución, uno que durará alrededor de 20 minutos y marcará el inicio de la era Kast. Vamos en La Moneda. De la mañana con 54 minutos. Hoy va a ser una jornada muy intensa en la capital, también en Valparaíso, en Cerro Castillo, también los preparativos en el Congreso y en el Palacio Cousiño, esto en el centro de Santiago, un lugar histórico de nuestro país. Va a ser el lugar donde hoy el presidente electo José Antonio Kast va a recibir a 22 delegaciones extranjeras que han sido invitadas a este cambio de mando que se va a producir mañana a las 12 del día en Valparaíso. Vamos con Ignacia Jiménez. Ignacia, para que nos cuentes de estas reuniones. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo están? Davor, Carla, buenos días. Y ustedes ven ya la imagen de Ricardo Román, este palacio que bien lo decía Davor, un palacio histórico que no había sido utilizado para esta instancia en el traspaso del mando anterior, porque Gabriel Boric hizo sus reuniones bilaterales con las delegaciones internacionales en la Municipalidad de Santiago. El presidente electo ha definido que sea el Palacio Cauciño, el lugar para estos encuentros que durante toda la jornada lo van a tener de salón
en salón reuniéndose con los diferentes representantes de los distintos países que accedieron a venir a este cambio de mando presidencial. El primero va a ser el diputado de Corea del Sur en representación de esa nación, que va a dar el inicio finalmente a esta serie de reuniones que yo les decía, aparte bien temprano, y que se transforma finalmente en el primer ya símbolo como tal de actividades de cambio de mando. Veíamos recién que ayer se produce el primer hito de lo que es finalmente el traspaso del mando como tal, con el acceso de Máximo Pavés como subsecretario del Interior al Palacio de la Moneda, pero hoy día estas actividades que comienzan con la recepción de las delegaciones son finalmente el inicio de las ceremonias oficiales de este traspaso del mando, que finaliza mañana con este acto en Valparaíso. El presidente electo debería estar por llegar en los próximos minutos aquí a Santiago Centro para dar el vamos a esta serie de reuniones bilaterales donde suelen darse, Carla, momentos de repente bastantes fuera de protocolo, o que incluso a veces causan gracia. No sé si ustedes se acordarán que hace 4 años atrás, cuando Gabriel Boric estaba en este proceso y el representante de Japón llegó hasta este encuentro bilateral, le trajo un peluche de Pokémon, un Squirtle en particular, representando un poco también ahí lo que era la cultura japonesa, pero también dando cuenta de un gusto del presidente electo que tenía que ver con estas figuras animadas, y que se transformó en ese momento en una imagen muy viral, muy conocida, que el propio en ese momento presidente electo Gabriel Boric dio a conocer a sus redes sociales. Hoy día vamos a ver qué pasa, si algún invitado trae algún regalo, algo para José Antonio Kast en el marco de estos encuentros bilaterales. Y yo les decía que aquí todo está dispuesto de acuerdo a un protocolo bien estricto. Nosotros estamos arriba de una tarima que se ha dispuesto para poder tener la llegada de las distintas autoridades, y en un ratito más tiene que ingresar por aquí, por este mismo lugar, José Antonio Kast, en unos 5 a 10 minutos más. Bueno, seguiremos atentos, Ignacia. Tenemos harto que informar al día de hoy, así que bueno, la jornada está recién partiendo, día intenso para el presidente saliente, también para el presidente electo. Por supuesto, estaremos con tus despachos informándonos lo que sucede y lo que no sucede también ahí en el histórico Palacio Cauciño.